Curiosidades de los sobrevivientes de los Andes que he recopilado en todas las redes sociales. Ellos no se alimentaban de pulmones, piel y órganos, ya saben. No solo comían eso, sino que también rascaban los huesos para obtener calcio y tuétano. Según un periódico, 13 quedaron intactos mientras otros 15 estaban en huesos. Sergio Catalán, el arriero que encontró a Roberto Canessa y a Nando Parrado, le aventó a Nando Parrado 6 panes para que se alimentaran. Nando no le dijo eso a Roberto y se comió los 5 y le dijo que solo le había dado uno, entonces le dio uno. Roberto se enteró de eso años después. Cuando pasó eso de los panes, todavía faltaron 2 días más para que los recogieran a Nando y a Roberto. Y a los otros sobrevivientes no se los llevaron a todos en un mismo helicóptero. Se quedaron todavía algunos a pasar otra noche y a los más heridos sí se los llevaron. Cuando se quedaron la última noche, se quedaron 3 personas más que venían en los helicópteros. De esas 3 personas, uno se llama Claudio Lucero y dice que le daba miedo que se lo comieran. También Claudio Lucero decía que ellos habían montado todo para ser famosos. Casi. Y dice que mientras se servían sopa, uno de los sobrevivientes, mientras comía su sopita, decía ¡ay, sopita! Y le daba una mordida a un fémur. Yo no sé qué tan real sea eso. Como postre, los sobrevivientes comían pasta de dientes. Muy poquito. Sergio Catalán, el arriero, dice que olían tan feo que ningún animal se les acercaba. Lo único que cocinaban eran los órganos. Cuando llegaron al hospital, Roy Harley, en una entrevista reciente, dice que taclearon a una señora para comerse su pastel, como animales. 45 años después del accidente, un mexicano llamado Ricardo Peña en 2005 fue a hacer una expedición al Valle de las Lágrimas. Ahí se encontró con la chaqueta, la chamarra, como le quieran decir, de Eduardo Strauch. Güey, imagínense que 45 años después. Como sintió que estaba profanando algo, dejó la chamarra y solo se llevó la cartera. Logró comunicarse con Eduardo Strauch y se la entregó. Eduardo Strauch le pidió que si podía recuperar las demás cosas y Peña, en el año 2006 y 2007, regresó sin ningún éxito. Pero en el año 2017 regresó y no solo encontró la chaqueta, sino que encontró también el tren de aterrizaje, un cepillo, dólares, rastrillos, muchísimas cosas. Después National Geographic patrocinó a Peña para hacer la misma expedición que hicieron Nando y Canessa de regreso para encontrar ayuda. El suéter rojo con el que estaba Canessa durante toda la tragedia se lo tejió su ahora esposa y dice que le dio suerte. Si toda la película te preguntaste por qué tienen tan un chingo de cigarros, pues en el avión venían 2 personas, Metol y Pancho, que trabajaban en una tabacalera y en Chile en ese momento había escasez de tabaco, creo que por cuestiones políticas. Entonces traían muchísimo tabaco. De hecho, en los cumpleaños que tocaron les regalaron una cajetilla y calcularon una cajetilla cada 2 días por persona. La primera película no fue Vive, fue en 1976 y fue mexicana, fue un fracaso. Nando Parrado estuvo en coma 3 días gracias a un traumatismo en la cabeza y al principio ellos pensaron que estaba... y lo sacaron con los... ya saben que no puedo decir esas palabras. Pero después se dieron cuenta que sí estaba vivo y lo metieron al fuselaje. Cuando estuvo en el fuselaje hubo algo que pasó, que se cayó Nando y cayó su cabeza sobre el hielo. Gracias a que cayó su cabeza sobre el hielo sobrevivió, porque ese es un remedio, como quieran verlo, para que se te cure el traumatismo que tenía, que era muy cabrón. Y por eso sobrevivió. Antes de tomar el vuelo, uno de los jugadores del equipo de rugby se quedó dormido porque se fue de fiesta antes. Entonces perdió el vuelo y se salvó la vida. Pero en el aeropuerto había una señora que quería ir a Chile porque su hija paría al siguiente día. Entonces se fue desde temprano para ver si encontraba vuelos más tempranos, porque el suyo era hasta la tarde. Gracias a que este chavo se quedó dormido, ella pudo tomar el vuelo. Y pues ya saben. Pero pues él sobrevivió por eso. Rafael Echavarren, más conocido como el Vasco, que no sobrevivió. Su último deseo fue que lo enterraran en Montevideo y heredarle su coche a su novia. El papá del Vasco fue después del accidente por los restos, se los llevó a Montevideo y lo metieron a la cárcel, porque era ilegal. No se entraron en detalles, pero era ilegal y lo metieron a la cárcel, después lo perdonaron y lo sacaron. Se les movían los dientes porque tenían escorbuto, infecciones, estrés, mala higiene y se les ponían blandos. Numa al final pesaba 25 kilos y sacaba muchísimo pus diario. Antes de que Bayona empezara a rodar la película, durmió con varios de la producción y creo que incluso actores en el Valle de las Lágrimas, donde sucedió todo. Obviamente no durmieron en el mismo lugar por miedo a una luz, que es una avalancha, sino que eran más arriba y ayudados por expertos. Solo aguantaron 2 días. Iban 3 y solo aguantaron 2. Los actores durante el rodaje igual se enfermaron muchísimo porque estaban perdiendo muchísimo peso. Empezaron a rodar cuando pesaban 9 kilos más que su peso normal y llegaron a bajarse hasta 27 kilos.
Canessa en varias entrevistas dice que cuando volteaba a ver a los que ya estaban en otra vida, le daba envidia, porque él pensaba que estaba pagando algún tipo de castigo, sufriendo ahí. Imagínense qué duro tenerle envidia a eso. El padre de Carlitos Páez, que es famoso y tiene casa pueblo, se gastó la mayoría de sus ahorros buscando a su hijo. Los papás de Canessa también contribuyeron en la búsqueda y gastaron mucho dinero. La mayoría de los niños que venían del equipo de rugby eran muy bien acomodados, es decir, ricos. El que leyó los nombres de quienes habían sobrevivido fue el papá de Carlitos Páez y ahí se enteró que su hijo estaba vivo. Él ya se iba de regreso a Uruguay a pasar las fiestas navideñas con su familia y antes de entrar a la sala le marcaron que viniera a leer la lista. Muy padre todo eso.